¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria. Hoy vamos a tratar un tema que, aunque no lo parezca, es bastante efectivo para poder transmitir tu mensaje de manera adecuada y además encontrar mucha información, muchas referencias principalmente, que te van a ser muy útiles para crear tu historia de la manera más atractiva hacia el público que te dirijas. ¿Quieres saber más al respecto? Comenzamos. Muy bien, para comenzar, te recuerdo revisar la ficha de descripción, pues en él encontrarás mucho material de utilidad, algunos videos que te dejaré para complementar este tema, la ficha completa de planeación y creación de tu historia. También encontrarás mi Facebook de la página Planea tu Libro y el Facebook de Walmart Dibujo y Relato Psicológico, donde conjunto los demás proyectos en los que estoy trabajando. Entre ellos, Mentes Paso a Paso, donde analizo el desarrollo psicológico de algunos personajes y de hecho viene el nuevo personaje ahora en enero. Voy a retomar la serie con Lucy de Elfenlied. Y bueno, hay más sorpresas para este nuevo año, más adelante se las voy a comentar. También vas a encontrar en esa misma página Letranía versus Travemencia, donde con mi amigo Jesús M. Apolinar debatimos algunas técnicas y temáticas polémicas en la creación de contenido. La segunda parte de esta serie la encontrarás en su Facebook, cuyo link también estará en la descripción, además de que en su Facebook verás diferente material sobre poesía. Encontrarás mi Instagram, Demencia de Lobo, donde publico algunos dibujos que he hecho, y Esmison con Daphne Soleidi, donde encontrarás algunas transmisiones que hemos hecho de psiquiatría, psicología, y también ahí ya publiqué algunos cuentos en formato de video por si quieres pasar a verlos. Ahora, para empezar con el tema del género de tu historia, tienes que saber que hay diferentes clasificaciones y realmente no hay un error en ellas. Quizá tú estés más de acuerdo con una si haya géneros que hayas oído en alguna librería o demás que no te parezcan muy acorde o no estés de acuerdo. ¿Por qué quieres que se clasifique en otro? Primero tienes que considerar que una historia no se centra solo en un género. La mayoría de las historias manejan varios géneros a la vez, tanto en diferentes clasificaciones de las que te voy a mencionar, como dentro de una misma clasificación. Es rara la historia, al menos de que sea un relato corto, que se centre de manera pura en un solo género, ya que eso sería estresante y aburrido para el propio espectador. Ahora, vamos a comenzar con los géneros aristotélicos. Es una clasificación que hizo Aristóteles y de hecho, si tú buscas esta información de los tipos de géneros para una clase de literatura, digamos, fines académicos de estudio literario, propiamente es el que deberías de investigar, los géneros aristotélicos, donde vas a encontrar épico, narrativo, lírico, etcétera. Ahora, para facilitarte el trabajo, si tú buscas ese tipo de géneros, checa en la caja de descripción porque te dejaré un video a otra youtuber donde podrás ver una buena explicación y al final justamente, bueno, concluirá para explicarte por qué hay diferentes clasificaciones. Recuerda que si sigues cualquiera de los links que te dejo hacia otros creadores de contenido, decirles que vas de mi parte y les mando un saludo de parte de Planea tu Libro. Ahora, estos géneros son los que normalmente vas a estudiar y vas a ver que aunque mencionan romance, mencionan tragedia, comedia, no aplica a todos los géneros a los que principalmente estés acostumbrado en las películas, como acción o misterio, esos no se consideran. ¿Por qué? Porque esta clasificación es griega, naturalmente, y académicamente sigue estando en uso. Pero para la creación de tu contenido no es la más usual debido a que ya hay muchas más abarcando directamente a ciertos enfoques específicos. Por ejemplo, una clasificación por trama que la escribió un autor. Él la explicó, no es una clasificación que podrías llamar oficial, sino que es propia de él. Y en la
la caja de descripción te dejaré un link a Esther G. Recuero, una youtuber, booktuber que sigo justamente también. Le mandas un saludo de mi parte. Y ella te explica justamente cómo maneja, me parece que son 9 géneros de acuerdo a la trama que ella justamente recibió a partir del curso de este autor, cuyo nombre ahorita no recuerdo. Y esto es más para que pienses el tipo de historia que quieres contar. Si quieres contar la búsqueda de algo, el camino del héroe, el clásico. Si quieres buscar un personaje que se está superando a sí mismo o demás. Son géneros de acuerdo a cómo se va construyendo esta historia. Vamos a decirlo, los eventos que van a ocurrir. Esta clasificación personalmente no me agrada demasiado, porque la forma en la que yo escribo depende más de cómo el personaje lo viva y cómo se desarrolle. Entonces, mucha de la historia que yo uso se desarrolla de acuerdo a cómo va el personaje. Por tanto, esta clasificación a mí no me sirve, pero si a ti te es útil, te recomiendo revisarla. Y aunque en las fichas de planeación que yo te dejo no está agregada esta clasificación, puedes agregarla para tu uso personal. Ahora, vamos a otro que yo llamo por formato. De hecho, la clasificación que en la ficha vas a encontrar como género literario se refiere a el formato y al emotivo. Ahorita te voy a explicar por qué los divido ya en esto. Cuando yo hice la ficha, realmente los escribía de manera más simple hasta terminar con esta clasificación. Entonces, honestamente las fichas ya estaban subidas al canal. Por tanto, bueno, sería más complicado si no la tienes de volverla a descargar la nueva y se podría perder el archivo que ya está enlazado a los demás videos. Ahora, el formato a qué me refiero. Si es una obra de teatro, si es el estilo de antología de documentos, no estoy seguro cómo se llama, donde por ejemplo pones como si fueran varias cartas o notas de periódico, y tal vez si hayas leído el de Drácula es el estilo que se usa. Formato de video, de animación, formato podría ser, me parece que ya te mencioné, la obra de teatro, podría ser como si fuera una radionovela, puede ser como si fuera un monólogo, un soliloquio, etc. Se refiere a la forma en la que vas a expresar esta historia. Ya encuentra también poema, cuento, novela. Recuerda que puede haber más de una clasificación en la que entre tu historia, dependiendo cómo tú lo hagas. Y hay dos factores que te sugiero aquí, que es el estilo y la plataforma. ¿Cuál es la diferencia a lo que me refiero? El estilo es que si, por ejemplo, tú lo vas a presentar o escribir como si fuera una obra de teatro, pero la plataforma en la que lo vas a presentar es como si fuera una novela, o sea, en un libro, o quizá en una animación. Quizá tu estilo es como si fuese un poema, contarlo, declamarlo. Y tu plataforma tal vez no sea el teatro, tal vez no sea un libro, tal vez sea propiamente, como decía, la animación. O quizá quieras presentar ese poema como si fuera un periódico mural. Eso también es válido. O quisieras presentarlo como una imagen de Facebook, un meme, podrías decirlo. Incluso podrías decir que tú usas un estilo de memes presentado como en formato de plataforma, como si fuera un recital, y ahí recitarlo siendo memes. Todo eso es válido. Puedes hacer varias combinaciones dependiendo de lo que tú consideres. Incluso podría ser que el estilo sea una animación, pero la forma de presentarlo no sea esa. De hecho, es más o menos lo que podrías hablar del cómic. En el cómic es prácticamente animado, que se presenta como libro, como una fotograma especial. Claro que el orden de los sucesos fue al revés. Primero se creó el cómic y después la animación. Pero es un ejemplo para que más o menos me entiendas. Va a llegar un momento en el que tú vas a ver que la combinación que estés usando del estilo y la plataforma quizá ya se planteó como un formato específico. Es válido también. Y si tú no lo conoces, no hay ningún problema. Recuerda que esto es planeación y tus fichas, al menos de que ya se las vayas a presentar
por ejemplo, a alguien que va a hacer una adaptación de tu historia para que sepa lo básico de los personajes y de lo demás, no tendrás tanto problema en agregarlo como tú lo entiendas. Ya cuando lo presentes ahí, sí es conveniente que busques la forma más coloquial o más académica, dependiendo, pero más conocida de nombrarle a ese tipo de obra. Vamos ahora con lo que yo llamo géneros emotivos. ¿A qué me refiero? Si una es la forma de presentarlo, otra es lo que te quiere causar. Esto lo mencioné en el video anterior del mensaje de tu obra. Tú puedes buscar causar ternura, miedo, confusión, y entonces ahí van los géneros clásicos de acción, que te genera adrenalina, agitación; romance, te genera ternura, incertidumbre; misterio, te genera duda, quiere dar hipótesis, resolución; competencia con el mismo creador. Puedes agregar también lo que es la comedia, te causa risa, te causa diversión; la tragedia te causa dolor, es horrible; el terror, que te causa miedo; el horror. Cualquier duda ya está subida a la serie de cómo crear horror en mi canal y la vas a encontrar en listas de reproducción. Todos esos géneros yo los catalogo aquí. ¿Por qué los diferencio? Porque así puedes recordar cómo lo vas a presentar y por separado qué quieres causar. Eso te va a ser de mucha ayuda el momento de tú elegir qué aspectos tienes que meter más recurrentemente. Por ejemplo, si tu historia es de romance y de pronto te empiezas a perder mucho y empiezas a centrarte más en la acción y ya no existe el romance, no lo vas a tener. Sin embargo, sí puede que te distancies mucho si esta acción tiene que ver con el generar el romance. Va a funcionar, que es lo que pasa en muchas historias donde los momentos de peligro justamente van uniendo más a esa pareja. Esos eventos pueden unir también en el caso del terror o la comedia. Por eso existe la comedia romántica, porque esos eventos unen a la pareja. Entonces, es lo que te va a recordar qué es lo que debe de generarse en tu espectador. Y el formato es para que entre varias opciones que hayas visto o probado, puedas elegir alguna que sea la que más te agrade. Recuerda que aquí también se vale experimentar. Puedes experimentar, por ejemplo, tratando de hacer un cómic narrado a través de, como si fuera radionovela. Entonces, tendrías en el estilo del cómic y en la plataforma de la radionovela. Lo que harías sería escribir cada cuadro y lo que están diciendo los personajes. Esto incluso sucede. Hay algunos cómics subidos como cómic narrado en YouTube y así te lo describen. Y también tiene su magia para algunos que prefieren el formato podcast, por ejemplo. Vamos a otro tipo de género. Este género es, digamos, una clasificación que retomo del anime, que son los géneros temáticos. Y eso es bastante útil, aunque no se suele considerar en varias áreas, pero te va a ayudar también a ver, bueno, y a través de qué áreas, qué lugares quieres contar tu historia. ¿Qué es un género temático? Cocina, deporte, carreras, medicina, magia. Incluso tal vez podrás agregar aquí el de ciencia ficción, ya que es de qué cosas vas a hablar. Es agregar a varios géneros temáticos te va a ayudar también para decidir qué vas a agregar en ello. Incluso el género psicológico, que es el que yo manejo, que se trata de cómo el personaje se va desarrollando, también podrías meterlo en esta zona, porque vas a hablar de temas de psicología, de temas emocionales, de temas personales. Otro género temático muy conocido es el Slice of Life, que se conoce como eventos de vida. Aquí entrarían los famosos sitcoms, que son las series de televisión como Malcolm en el medio, La Teoría del Big Bang, Friends y muchas otras. Ahora, vamos a otro género que es el demográfico. Demográfico, ahora sí que viene siendo las personas a las que te vas a dirigir. Ya mencioné el mensaje que te va a servir saber a qué personas te diriges, y aquí quiero hacer un paréntesis importante.
Hay una discusión entre los que te van a decir, escribe para ti, no para nadie más, escribe para ti y ya después alguien lo va a leer. Otros te explican, tienes que saber a quién vas a escribir para poderlo expresar correctamente, para que lo hagas bien tu libro, porque si no sabes a quién te diriges, lo más probable es que no les atraiga. Ok, yo soy, y tal vez lo haya notado al ver mis videos, no de tomar un punto medio, sino de buscar las razones por las cuales cada uno te aplica cierta regla, cierta intención. De hecho, en algunos de mis videos he explicado algunos detalles de cómo romper las reglas o por qué. Es entender el motivo de ellas. Y al entender el motivo, extraes esa parte y buscas cómo quedártela y unirla a las demás. Pero recordando la justificación, no la regla en sí. Ahora, ¿cuál es la situación? Cuando alguien te dice que lo escribas para ti, es porque si tú no lo disfrutas, no lo vas a hacer bien, va a ser algo que no te va a quedar, va a haber inconsistencias, se va a ver forzado y además, bueno, si estás escribiendo debería ser algo que disfrutes y demás. Aquí hay excepciones cuando, bueno, tú escribes porque para eso te pagan, eres un adaptador de cinematografía, para eso te pagan y por eso tienes que escribir pensando en el público, realmente no importa tanto si te gusta a ti, pero si tú escribes un libro, te autopublicas o vas a escribir un libro para mandarlo a una editorial o cualquier otra situación, puedes tomarte eso, algo que realmente sea agradable para ti escribir. Retomarlo como tú lo interpretes. También es importante porque al final, cuando tú escribes de acuerdo como a ti te gustaría verlo, vas a generar tu estilo. ¿Por qué? Porque retomas aquellas cosas de otros autores que te gustan. ¿Cómo es escribir para ellos? Volvemos a del mensaje. Tienes que saber a quién te diriges para dos cosas. Saber qué le puedes mostrar y cómo transmitir el mensaje. Entonces, si tú piensas que te asusta a ti y tú quieres asustar a una persona, no sé, a ti te dan miedo las serpientes y quieres asustar a personas que viven en un país donde conviven con las serpientes todos los días en las calles, primero entiende cómo viven ellos, ve cómo ven a las serpientes y al saber cómo ven a las serpientes, tú puedes retorcer eso a modo que lo vean como tú lo sientes. Entonces, esa es la situación. Entender a tu público para ver cómo lo puedes transmitir y ver qué le puedes dar. Si es un público muy joven, habrá datos que por moral o porque obviamente no van a saber, no se los puedes dar. Si yo te estoy explicando, por ejemplo, términos de medicina y tú vas en la secundaria, no me vas a entender. Por ello es importante también que consideres eso. Y esto es el primer punto, la edad. Para saber qué le puedes dar. Porque también generar terror en un niño no es lo mismo que en un adulto, lo mencioné en el video pasado. Y otro aspecto es el contexto. Si tú escribes para un país donde ciertos temas son censurados, tienes que tener más cuidado de cómo lo manejes. De hecho, es lo que sucede constantemente en la animación, que nos enteramos que hubo escenas censuradas porque en ese país no se manejaba y demás. Si tú quieres hacerlo de manera internacional, no te preocupes por ese país en específico, porque tu objetivo contextual es todos los países. Pero si te vas a entrar en un área en específico, toma eso en cuenta. Otro cuento que vas a encontrar en Esmison con Daphne O'Lady es La pastorela de los sueños olvidados, que escribí en colaboración con Jesús M. Apolinar. Y vas a ver, esa pastorela está dirigida específicamente a tribus urbanas, pero diseñada de tal modo que, bueno, realmente cualquiera la puede entender. Sin embargo, cada suceso que ocurre en esa zona en esa historia abarca una tribu urbana diferente. Para ello me di a la tarea de documentarme de las diferentes tribus urbanas que conocía, decidí cuáles eran más aptas para ciertos eventos que ya había planeado, pero no había escrito todavía porque no podía expresarlos hasta saber quiénes eran los personajes. Y entonces, durante esas escenas, doy muestras de lo que es la tribu urbana, de cómo se sienten, por qué piensan como piensan y demás. No solamente me abarqué a ponerlos de tales colores, sino que realmente expresara algo de ellas.
Este es un ejemplo de cómo puedes hacer que justamente llegue más a ese público en específico. Y este contexto puede tener mucha variedad dependiendo de la historia que tú manejes. Si quieres, puedes considerar, dependiendo del país al que te diriges, como dije, a tribus urbanas, al grado académico que tengan, a la carrera que estén estudiando, porque puede ser, por ejemplo, específico a médicos, a la religión de la que pertenezcan, también es válido. Puedes dirigirte específicamente a un sector de la sociedad, ya sea por su zona donde vive o por su contexto socioeconómico, es válido. Puedes también dirigirte a hombres o a mujeres. Sé que este filtro ya está un tanto en desuso relativo porque realmente los roles siguen existiendo en la conciencia colectiva, no porque siguen siendo una ley, como en un momento donde no se permitía votar a las mujeres, sino porque sigue habiendo una mayoría de gustos que son más populares en uno u en otro. Entonces también puede ser un filtro que puedes agregar. Si no estás de acuerdo con este filtro, no tienes la obligación de agregarlo. Puede ser más filtros como... incluso te sonará gracioso, pero puede ser hasta en un evento que estén viviendo. Por ejemplo, específicamente a mujeres embarazadas, a mujeres que están preparando su boda. Todo eso es válido. Por ejemplo, podrías hacer una historia de todos los caos que se generan al momento de planear una boda. Desde el vestido, las damas de honor, la niña de los pétalos, etc. Y que la historia vaya de acuerdo a eso. Y puede ser tanto algo interesante como para dar orientación a la persona que vea la historia, como puede ser algo simplemente divertido para los que ya lo han vivido, reírse con eso, sentirse cómodos. Todo eso es válido. Y bueno, antes de irme, les recuerdo que cualquier duda, comentario, aportación que tengan, déjenla en la caja de comentarios. Mando saludos a todos los que aportan algo al canal. También denle like, suscríbanse, denle click a la campanita. Subo videos todos los domingos. Si no les avisa la campanita, recuerden que hay una sección llamada suscripciones en la aplicación de YouTube, donde les va a decir todos los nuevos videos de los canales a los que estén suscritos. También compartan mi contenido, me ayudan bastante al hacerlo. Y yo soy Walmart, nos vemos en la siguiente clase.